Muy buenas tardes, ¿cómo están alumnos del séptimo grado? El día de hoy estaremos analizando un tema nuevo, una lección nueva, y estaremos desarrollando un poco la lección número 8 para que puedan fijarse en su material. Y el tema es característica de los guaraníes. Vamos a mirar un poco cuál era su espacio territorial. Vamos a mirar un poco cómo era su organización, vamos a mirar la organización política, la organización social, a qué ellos se dedicaban en la economía, qué papel cumplían las mujeres en ese entonces y por sobre todo vamos a ver un poco cuál fue el legado principal que nos dejaron los guaraníes. Bueno, primeramente vamos a mirar un poco nuestro guía de trabajo. Dice, completo el siguiente esquema. Los guaraníes, situación geográfica. ¿Dónde estaban situados los guaraníes? Nos dicen que ellos estaban situados en una, vamos a decir, una extensión geográfica vastísima de América del Sur. Específicamente desde las cabeceras del Alto Paraguay hasta las islas del Paraná y desde la orilla del río Paraguay hasta las costas del Brasil. Entonces fue una, vamos a decir, ellos ocuparon una grande extensión en cuanto a la situación geográfica. Luego miramos un poco la organización social, cómo lo que ellos estaban organizados socialmente, ¿verdad? Bueno, en este entonces, para los guaraníes, la máxima autoridad aquí era el padre. Él era el que tomaba las decisiones, el que tenía que decir sí o no, ¿verdad? También nos dicen que los caciques podían tener varias esposas. Practicaban la monogamia, pero sin embargo los caciques podían tener varias esposas. Y el matrimonio ya era preparado por los padres desde niños. O sea que cuando ellos ya estaban, vamos a decir, ya eran niños, en ese entonces el padre ya tenía que ver quién iba a ser su marido, ¿verdad? Y de a poco ya iban preparándole, ¿verdad? Esa era la cultura, la costumbre que ellos tenían. También el hombre guaraní debía sí o sí haber practicado para ir a la guerra y la mujer también debía de llegar sí o sí a la pubertad para esto. Cada tribu era independiente a otra. Tenían cada uno sus tribus y eran independientes. Solo se unían en caso de peligro, cuando por ahí había algún ataque, algo así, entonces ahí sí se unían, pero luego eran independientes. Eso en cuanto a lo social un poco. En cuanto a la organización política, vamos a mirar un poco. Ellos, por ejemplo, se organizaban en grupos de 30 a 50 familias aproximadamente. Vamos a decir, en cada tribu había grupos de 30 a 50 familias, quienes vivían en chozas comunales, que recibían el nombre de tapín. Así era llamada el lugar donde ellos habitaban, ¿verdad? Y el conjunto de estos tapín otra vez eran nombrados taba. Entonces se encontraba protegida por empalizadas. ¿Quién era el jefe? El jefe Omburubishá o cacique era la máxima autoridad en ese entonces. ¿Y por quién era elegido? No eran solamente que vamos a decir vos vas a ser el cacique, vos vas a ser el jefe. No, era elegido por un consejo de ancianos que en ese entonces eran autoridad. También podemos mirar un poco que el poder más efectivo era el del chamán o líder político religioso, en donde ellos creían ciegamente en este chamán y ellos decían que este tenía un poder, que podía haber visiones y cosas así, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las costumbres, nos vamos a ir mirando un poco en el material también. Nos dice el papel cumplido por los niños y las mujeres. Bueno, la mujer tuvo un papel muy importante en este sentido porque la mujer era la que tenía que cuidar a los hijos, la que tenía que quedarse en la casa, hacer los quehaceres, la que tenía que cultivar. ¿Qué cultivaba ella? Por ejemplo, trabajaba en la huerta, ¿verdad? Cultivaban huevos, miel, todo eso. Y también desempeñaba un papel político importante. En cuanto a los hombres, ¿qué debían hacer los hombres? Tenían que
vamos a decir, salir a trabajar, enseñaba a sus hijos a adaptarse a la vida selvática, le llevaba ya a su hijo como para que este ya esté preparado, ¿verdad? Para cuando sea más grande, ¿verdad? Era patrilineal. ¿Por qué decimos entonces patrilineal? Porque la máxima autoridad, como ya habíamos dicho, era el papá, que provenían de otras tribus en señal de amistad y seguridad. Bueno, por decirles, un cacique podía tener una esposa, ¿verdad? Pero de por ahí venía otra mujer de otra tribu, vamos a decirle, y para que haya un lazo de amistad entre ellos, le hacían su esposa, y ya el cacique ahí tenía dos esposas, ¿verdad? Bueno, el niño guaraní. ¿Cómo lo que era el niño guaraní? Se caracterizaba por su notable espíritu de independencia. Es por eso que el papá siempre le preparaba ya para la vida, ¿verdad? Le preparaba a ser independiente. Desde niños ellos ya aprendían todo lo referente a las costumbres que ellos tenían. También nos dicen que desde chiquito practicaban las ceremonias de la familia y del grupo, y fácilmente asimilaba el patrimonio grupal, ¿verdad? Que quedaba a espera de recibir su propio rezo, que lo recibiría en su sueño. Ellos creían en eso, ¿verdad? De que el niño en su sueño tenía que, vamos a decir, ir bien, le tenían que haber dicho qué es lo que él tiene que hacer y todo eso, como ellos creían mucho en esos ritos espirituales. Bueno, eso en cuanto a la costumbre. En cuanto a la economía, podemos fijarnos un poco que ellos se dedicaban mucho a la caza, a la pesca, a la recolección de frutos, ¿verdad? Su economía productiva no estaba socialmente organizada, era de subsistencia diaria, ¿verdad? O sea que ellos en el día salían, iban a pescar, iban a cazar, y según lo que ellos iban, vamos a decir, contando, eso era para su subsistencia diaria, ¿verdad? No había algo así seguro, vamos a decirle. La producción como el consumo eran de carácter comunitario y poseían un alto espíritu solidario. Eso es lo que también le caracterizaba mucho un poco a ellos, ¿verdad? Que si de repente una tribu no contaba con alimentos, la otra tribu debía de proveerle a ellos, ¿verdad? Se caracterizaban mucho por su solidaridad. En cuanto a la religión, miraremos un poco que nos dicen ellos que casi lo económico no les interesaba a ellos, no tenían ambiciones económicas. Más bien ellos, su ideal de cultura era la vivencia mística de la divinidad, y dependían de la disposición espiritual para oír la voz de Dios. Ellos tenían la noción de que más allá había un ser supremo, ¿verdad? Creían mucho, así como le dije, en la parte espiritual. Y el Payé era un personaje de alto prestigio que desempeñaba a menudo como un médico y cuerpo del espíritu, vamos a decirlo, la verdad. Entonces este personaje era muy respetado. También podemos hablar que el cacique consultaba antes de la guerra, utilizaba la maraca, ¿verdad? O sea, ellos tenían una costumbre, vamos a decir, propiamente. Y en cuanto a la religión, ya dijimos que ellos creen en un ser supremo. El chamán para ellos era un personaje importante, una autoridad importante. El Payé también lo es así. Bueno, miraremos un poco aquí la antropofagia. ¿Qué es lo que es la antropofagia? La antropofagia consiste en ingerir carne humana. En ese entonces, vamos a decirle que cuando ellos iban a la guerra, iban a pelear con otras, vamos a decir, con otras tribus que no son las de ellas, ¿verdad? De repente ellos le mataban a personas de la tribu opuesta y le traían en su choza, le traían ahí en su tribu. A algunos le hacían esclavos, a otros, por ejemplo, a los más fuertes, ellos le mataban y allí hacían el ritual y ingerían la carne de vamos a decir, de esta persona. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que él era el más fuerte y que si ingerían esa carne humana también vamos a decir, tendría esa fuerza que tuvo. Entonces así un poco es la cultura, un poco de ello, ¿verdad? Y el legado cultural más importante de ellos, como bien sabemos, es nuestro idioma dulce guaraní, ¿verdad? Fue un legado muy principal, muy importante que ellos nos dejaron. Bueno, es todo el trabajito que van a hacer, facilito. Cualquier cosa me pueden escribir, me pueden llamar, estamos a las órdenes.
al terminar su trabajito, pero por favor si me devuelven, ¿verdad? Para que puedan ser registrados. Entonces nos vamos a encontrar en la próxima clase. Que tengan buena tarde. Hasta luego.